Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Grabar esta entrevista ha sido para mí un viaje a lugares en los que nunca he estado y a épocas que solo conocía a través de los libros de texto. Esta entrevista es un viaje para la imaginación, así que preparaos para recorrer las recónditas selvas del Amazonas o para sentaros a la mesa del mejor local del mundo donde comer ostras. Javier Moro es escritor, guionista y viajero. A través de sus libros hemos estado en la India de los 80 y en la de principios del siglo XX con sus novelas Era medianoche en Bhopal, escrita junto a su tío Dominique Lapierre, El sari rojo y La pasión india. También hemos viajado con él al corazón de Brasil de finales del siglo XX con Senderos de libertad o al siglo XIX con El imperio eres tú, novela con la que además ganó el Premio Planeta en 2011. En Camboya ambientó El pie de Jaipur, en el Hollywood clásico Mi pecado y en el Tíbet Las montañas de Buda y en la España colonial de Carlos IV A flor de piel. Una novela que, por cierto, se ha reeditado recientemente. Bueno, primero, gracias Javier, bienvenido a un día de libros. Muchas gracias, gracias a vosotros. Digo que estás de enhorabuena doble porque A flor de piel se ha reeditado y además sí. Acabas de sacar nueva novela con A prueba de fuego. Sí, y curiosamente, A flor de piel, que es un libro que salió en el 2015, ha tenido una resurrección en esta pandemia. Claro, ¿quién iba a pensar que las pandemias se iban a poner de moda cuando yo lo publiqué, ¿no? Y en efecto, ha habido 2 reediciones en los últimos meses y es un libro que, hombre, está de actualidad porque nos reconecta con la España que también luchaba contra las pandemias en los siglos pasados, ¿no? Y que nosotros, con la expedición de la vacuna, pasamos una página, digamos, de la historia de la medicina. Esto fue muy importante, porque si los ingleses inventaron la vacuna, lo que los miembros de aquella expedición hicieron en 1803, con el doctor Balmis a la cabeza, fue inventar la vacunación. Fue coger ese invento y aplicarlo, digamos, en la sanidad pública para erradicar una enfermedad. De hecho, la viruela fue la primera enfermedad erradicada por el hombre, ¿no? Y aquella lucha empezó sobre todo con la vacuna y con la aplicación de la vacuna a la inmunización colectiva. Lo que están haciendo ahora, el plan que van a anunciar o que están anunciando de vacunación contra el COVID, bueno, pues inventó el doctor Balmis o lo puso en práctica el doctor Balmis cuando aquella expedición inmunizó a la población de Latinoamérica con la viruela, la vacuna de la viruela, ¿no? Y es importante recuperar esa tradición. Pues sí, desde luego. Pero yo siempre me he preguntado, y estoy leyendo el libro porque me parece fascinante, el de A flor de piel, toda esa odisea, esa aventura y cómo describes tú a los personajes y cómo te adentras en su psicología, pero todavía me surge un poco una duda de qué había de filantropía en esa misión y qué había de narcisismo por parte del doctor. No, a ver, el doctor no es el que promueve la expedición, el doctor acaba dirigiéndola. Quien promueve la expedición es el rey Carlos IV. Y hay 2 consideraciones en el rey. Una consideración política. Los españoles americanos, dueños de grandes haciendas y de explotaciones agrícolas, se quejan amargamente a la corona porque les falta mano de obra. La mano de obra indígena se les muere de viruela, a una tasa altísima. Hay eso por otra parte, y por otra parte hay el deseo de alguna manera de congraciarse con ciertas élites criollas que están empezando a mostrar que quieren separarse de la corona. Entonces, esta expedición tiene esa parte política y luego hay una parte personal del rey Carlos IV que la viruela le afectaba de manera personal. Una hija se le había quedado ciega, había perdido un hermano, un tío suyo había muerto de viruela. O sea, la viruela era algo que no respetaba ni jerarquías, ni religiones, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, esas 2 consideraciones fueron las que
las que impulsaron a Carlos IV para financiar aquella expedición, que era un poco una locura, porque una expedición donde iban a ir niños portadores de la vacuna era un disparate en realidad, pero consiguió que ese disparate era un disparate y al mismo tiempo era una idea genial, porque la mejor manera de transportar la vacuna en aquel entonces, cuando no existía la cadena del frío, era por el procedimiento de brazo a brazo, con niños. O sea, se le pinchaba a un niño, al cabo de 8 días al niño le salía un grano, de ahí se sacaba el fluido vacunífero, se pinchaba a otro y se había ganado una semana. Y él calculó que con 22 niños cruzaba el Atlántico. Fue fabulosa la idea. ¿Y cómo lo pusieron en marcha? Entonces, Isabel Zendal, que es considerada nuestra primera enfermera, digamos, que era la directora del hospicio de niños abandonados de La Coruña, se une a la expedición y con 22 niños. Y no solo logran llevar la vacuna a América, sino lo que hace el doctor Balmis, porque él tiene una idea, como director de la expedición, él tiene la idea de salvar el mundo. Ahí sí que tiene esa idea, digamos, de filantropía absoluta. Él es un hombre que es un excelente profesional, que es un médico con una gran vocación, pero que es un tipo raro, es un tipo que desprecia a los subordinados, se lleva mal con todo el mundo, no paga la pensión de su hijo, pero quiere salvar el mundo. Eso se da mucho, ¿no? Estas contradicciones, ahí donde el personaje es interesante, en sus contradicciones, ¿no? Y bueno, pero el caso es que tiene una capacidad de trabajo enorme, es un visionario en cierta parte, porque él pone en marcha las juntas de vacunación que son, digamos, es el embrión de la sanidad en esos países, ¿no? Y es poner a las fuerzas públicas juntas para concienciarles de la necesidad de vacunar. Y se les enseña a vacunar. Y se les pone un programa, además lo dejó escrito Balmis, si estás leyendo el libro ahí lo verás, en que decía que en la aldea más recóndita de la América hispana, allá donde no hubiera un médico, mientras que haya un cura capaz de llevar paralelamente al libro de bautismo un libro de vacunación, donde todos al nacer, y además lo dice él, ya sean negros, indígenas o españoles, tienen que estar vacunados. Y esa es la manera de erradicar la enfermedad. Lo sabía perfectamente y su genio estuvo en convencer a las élites locales y en poner en práctica ese plan, que es el primer plan de vacunación masiva que se conoce. Y que empieza, digamos, unos años después del paso de la expedición, empieza la viruela a disminuir en el continente americano. Y es fundamental, es una página ya no solo de la historia de España, de la historia de la medicina, lo que esta gente consigue, ¿no? Bueno, pues todo esto para decirte que ahora pues está de moda, de alguna manera. Sí, pero bueno, hablando de personajes contradictorios, como comentabas con Balmis, también tenemos ahora a Rafael Guastavino, padre e hijo, en tu última novela, que son unos arquitectos valencianos que triunfaron en Nueva York y que en España son absolutamente desconocidos, a pesar de que realizaron obras tan impresionantes como la Estación Central de Nueva York o el Carnegie Hall. ¿De dónde te surgió la idea? Bueno, yo viví en Nueva York bastante tiempo, en los 80, y por un pecado de gula. Es que me gustan las ostras, no puedo remediarlo. Y el mejor lugar para tomarlas en Nueva York se llama el Oyster Bar. Está en los sótanos, digamos, bajo las bóvedas de la Grand Central Station. Y ahí hay un sitio muy popular donde te sientas a la barra y hay ostras del mundo entero. Es un paraíso para el que le gustan las ostras. Y me enteré entonces que en efecto, que todo eso había sido construido por un arquitecto español, pero tampoco le presté mayor atención, ¿no? Me pareció raro que no se conociese. Y luego, muchos años después, fue mi editora que me puso sobre la pista de este personaje. Me dijo, tú que has vivido en Nueva York y a lo mejor échale un vistazo a Rafael Guastavino, ¿no? Y entonces fue cuando me volví a indagar sobre el personaje y bueno, pues sí, había cosas que me interesaban, pero yo no acababa de verlo porque todo lo que se hablaba de él no tenía mucho sentido, no me cuadraba. Su historia personal, la relación con su hijo, la ruptura con su mujer, que su mujer hubiera abandonado a su hijo pequeño parecía raro, mientras que ella se hubiera ido a Argentina con los mayores. Entonces, pues estuve mucho tiempo, digamos, pues ahí con la documentación, pero sin avanzar, hasta que por fin, pues
hablando con una heredera de la familia Guastavino, que vive en Madrid, que vive en Sigüenza, perdón, que es archivera además de Sigüenza, me dijo, mira, ponte en contacto con un primo mío de la rama americana de los Guastavino, que yo sé que acaba de heredar un montón de documentos de la familia. Entonces es lo que hice, fui a Estados Unidos, fui a Florida, donde estaba este señor, y en efecto me dio acceso a las cartas, ¿no? Y claro, ahí ya era difícil no escapar de eso, porque en esas cartas contabas todo y todo de repente tenía sentido. Tenía sentido porque ya te das cuenta que aquella ruptura matrimonial había precipitado la carrera de Guastavino y también el destino de su hijo. Del hijo que no era, por cierto, el hijo de la mujer legítima, como todo el mundo pensaba y como está puesto en todas las Wikipedias y en todas partes, sino el hijo que él tuvo con la criada que había contratado, con Paulina Roch, el hijo de la criada. Y entonces ahí es cuando yo, ahí ya vi la posibilidad de hacer una historia padre-hijo, y eso me atraía mucho. Me recordaba los trabajos con Dominique, que era un pariente muy cercano mío, me recordaba la relación con mi padre, que yo quería mucho, y quería hacer algo un poco de esto, y ahí me encontré con un novelón que no había que inventarse, porque estaban esas cartas. O sea, un hombre bígamo, con doble vida, que se le descubren, se monta un escándalo, se tiene que ir. De repente el engarce entre su vida profesional y la vida personal se convertía en elemento de novela. De repente la vida personal y la historia, digamos, de la manera en que afecta la historia de la arquitectura tenían ya sentido. Estas cartas fueron el equivalente para un buscador de oro el encontrarse con una pepita. Yo, buscador de historias, de repente me encuentro, esta es la historia de Guastavino. Sí, es fantástica, primero porque no es la historia de un individuo, no es una biografía, es la historia de dos individuos. No se puede entender la obra de Guastavino ni la vida de Guastavino sin darse cuenta de que son el padre y el hijo. Y entonces ahí se me ocurrió contarlo a través del hijo, que estuvo buscando su identidad toda su vida. Y además lo cuenta él, porque toda su vida fue hacer ese viaje a España para encontrarse con la familia, para saber quién era él de verdad él, ¿no? Y de repente vi algo tremendamente literario, donde podía hacer un trabajo literario para rendir cuenta de lo que yo creo que fue de verdad la vida de Guastavino. En todas tus novelas haces homenajes a personajes históricos. ¿Qué tiene la realidad que no te planteas imaginar historias, sino que lo que haces es buscarlas? Es que yo soy un narrador de historias. A mí me gusta contar historias buenas. De hecho, todo lo que me invento nunca es tan bueno como lo que está en la realidad. Siempre me parece que la vida es mucho más fuerte. De hecho, probablemente me haya quedado corto también con Guastavino. Probablemente la vida real de Guastavino haya sido todavía más increíble de lo que parece. Pero bueno, a todo hay que dar una cierta coherencia, ¿no? Y a mí me gusta contar historias que a mí me saquen de mi cotidianidad, que me hagan soñar, que me interesen, que haya algo por explorar ahí. Escribir sobre mí mismo, pues francamente no es algo que me atraiga nada, pero nada. Ahora, cuando encuentro una buena historia, ya entro en una especie de trance, ¿no? Y tengo que contarla, de alguna manera. Y lo difícil está en encontrar buenas historias. Esa es la dificultad mayor. Pero, por ejemplo, la historia de Sonia Gandhi, que cuento en El Sari Rojo, es que es un inventado. Era maravillosa esa historia. La historia de una mujer que alcanza el poder sin quererlo. Eso no existe. No existe en la literatura. No hay. Cuando buscaba yo a alguien que hubiera escrito algo parecido o un arquetipo de este tipo de historias, no lo encontré. Porque siempre hay el que lucha por el poder, el que acaba consiguiendo el poder y ya con ese poder puede hacer cosas buenísimas o horrendas. Pero el que alcanza el poder sin quererlo, eso no existía. Era como para mí territorio virgen inexplorado. Y claro, un historión. Pero es precisamente en todo ese proceso, o sea, tú descubres una historia que te interesa y luego tú has descrito que ese proceso de documentación es la parte que más te divierte, ¿no?, del proceso de escritura. Sí. Hombre, no, a ver, sí, es la parte más entretenida porque es la parte en la que sales de tu cocoon, ¿no? De tu escondite. Es la parte donde te mezclas con la sociedad y en este caso, a mí siempre me ha interesado
el concepto de viajar, pero no tanto hacer turismo como meterme en otra sociedad. Y por eso voy siempre a la India, porque ya conozco gente, he hecho 4 libros sobre la India y ya tengo mi entrada, digamos, además ahí se me conoce como el autor del Sari Rojo por todo el escándalo que hubo, ¿no? Entonces, no sé, esa parte es cuando estás en contacto con gente, cuando viajas, cuando imaginas el libro, entonces te puedes equivocar porque no hay ningún problema, no has empezado todavía a meterte en él. Es cuando recopilas información, te metes en bibliotecas. Bien, yo utilizo un método que es muy sencillo, que es, si encuentro un tema, documéntate al máximo. Intento sacar todo lo que hay publicado sobre eso. Y si no está publicado, ir a entrevistar a herederos de la familia y a los que la han conocido. En fin, es un trabajo de escarbar al máximo. Y una vez que está todo escarbado, que ya no queda nada entonces es cuando ya me siento a imaginar el libro y acaba, digamos, esa primera etapa, que es la etapa de acumular documentación, y empieza la etapa más dura, que es la de sentarse a escribir, claro. Y ahí ya la vida cambia por completo, eso tiene que ser solitario, tienes que aislarte, tienes que de alguna manera imponerte una disciplina personal, porque es que si no, no sale el libro. Porque una novela, una ficcionalización así, es un ejercicio de una concentración intensa en un largo lapso de tiempo. Y es muy agotador y tienes que de alguna manera aislar, porque si no, todo te distrae de ese esfuerzo de concentración que tienes que hacer, ¿no? Por eso la primera parte es más light, la segunda es la dura. Luego hay una tercera, que es la promoción. Pero en esa primera parte que comentabas, bueno, has comentado en otros, te he escuchado en otras entrevistas que has vivido anécdotas resultan casi increíbles, ¿no? Como cuando viajaste al corazón del Amazonas después de varios días, llegar allí y encontrarte con una tribu que tenían cierta tecnología. Bueno, he hecho muchos viajes. A mí, claro, un poco para mí escribir era también una excusa para viajar, porque siempre me ha gustado mucho viajar, porque de pequeño me llevaron a hacer viajes maravillosos. En la época en que nadie viajaba, en los años 60 no se viajaba como ahora, era un lujo viajar, era un lujo y era sobre todo exótico de verdad. Allá donde llegabas a otro mundo. Y luego no había esta comunicación constante que hay ahora. O sea, el mundo era mucho más grande, no era tan pequeño como ahora. Entonces viajar tenía otro sentido, ¿no? Y yo me aficioné, me encantaba, me sigue gustando muchísimo ahora y lo necesito. Más que gustarme, es una cosa que yo necesito. Necesito cambiar de país, de sociedad y tal, para, no sé, para tomar perspectiva, siempre que vuelvo de un viaje me encuentro mejor, de alguna manera. Es también terapéutico el viaje. Bueno, el caso es que yo viajé muchísimo de pequeño y se me quedó ese gusto. Entonces, para mí la investigación es el viajar. Entonces, pues bueno, pues que escribo para viajar o viajo para escribir, pues para las dos cosas, la verdad. Pero al fin conseguí ganarme la vida con lo que me gustaba, ¿no? Que es a lo que yo aspiraba, ¿no? Y no es fácil tampoco. Pero vamos, eso... Y ahora estoy deseando volver a viajar, porque con esta epidemia nunca he estado tanto tiempo sin salir, vamos, del país. Tú encarnas un ideal romántico de lo que es ser escritor, en un momento en el que la literatura está cambiando muchísimo. Es decir, todo esto que estabas comentando de viajar para documentarte, de toda esa fase de exploración, es algo que no sé si te sientes un poco privilegiado. Sí, yo me he sentido muy privilegiado de poder hacerlo. Y gracias a Dios he podido hacerlo, pues porque he tenido Tampoco ha sido un regalo, porque lo que he tenido siempre ha sido la colaboración de los medios españoles. Y sin ser yo alguien yo no he trabajado de periodista nunca en un medio español, sin embargo, siempre he tenido la simpatía de los medios españoles. De alguna manera veían que lo que hacía era algo un poco novedoso en el panorama literario español y me han acogido siempre muy bien. Y han conseguido que mis libros funcionen lo suficiente como para poder seguir escribiendo. Y eso es lo que he hecho. Es verdad que la literatura cambia todo muchísimo y últimamente la novela ha recibido, digamos,
una competencia muy, muy fuerte de lo que son las series de televisión. La gente de cierto nivel que leía 3 horas al día una novela todos los días, pues ahora ve una serie. Y entonces la novela, digamos, ha perdido la importancia que tenía, y la literatura en general también ha perdido la importancia que tenía, aunque yo sostengo que no hay buen cine o no hay buena serie de televisión o no hay buen audiovisual si no hay un trabajo literario detrás. Es muy difícil. La mayoría de las... no es indispensable, pero la mayoría de las... muchas de las grandes series están basadas en obras literarias, ¿no? Bueno, sí cambia todo, y es verdad que la literatura tiene menos espacio ahora. Míralo en el aeropuerto, ya que prácticamente solo hay una mesa que vende libros. Ni siquiera hay una buena librería como antes. Las librerías en mi barrio en Madrid han desaparecido. Ahora solo crean algunas en el centro, pero ya no se ve el libro, ya no lo veo. Antes lo veía, ahora me cuesta verlo. Tengo que ir a un sitio específico, una gran librería y tal, para ir a verlo. Pero si no, no me lo encuentro, digamos. Ha perdido preponderancia y probablemente, bueno, pues seguirá, como está cambiando todo tanto. Ahora, yo siempre confío y siempre creo que un tío con un bolígrafo y un bloc de notas investigando, ahí está el germen de todo. Y de alguna manera eso no creo que desaparezca nunca, porque es necesario. De todas formas, esta visión tan idealizada, también en tus novelas, tras escribir tus novelas que están basadas en hechos reales, a veces has tenido ciertos problemas, ¿no? He tenido problemas en todas, bueno, problemas de todo tipo, problemas en la investigación. Yo recuerdo cuando investigaba Senderos de Libertad, estuve viviendo pues con todo tipo de gente, porque además aprovechaba para ver, además yo estudiaba antropología, entonces todo eso me interesaba especialmente, ¿no? Vivía con las tribus, viví con los buscadores de oro, viví con los seringueiros, los extractores de caucho, viví con bueno, los garimpeiros son los buscadores de oro, en fin, con todas las comunidades para poder trazar ese fresco de la Amazonía brasileña, que es mi libro Senderos de Libertad, ¿no? Y es verdad que en un lugar especialmente peligroso, la capital del estado de Acre, donde habían matado al personaje principal de mi libro, que era Chico Méndez, pues ahí me mandaron un mensaje los terratenientes que me fuese, porque sabían que yo estaba investigando el otro lado de la historia y que había ido varias veces a la prelatura, el obispo considerado enemigo de los terratenientes. O sea, ahí no había posibilidad de estás con unos o estás con otros. Y a mí me vieron flirtear con unos, entonces los otros me amenazaron de alguna manera, me tuve que ir, ¿no? Bueno, ha habido eso, y luego ha habido los problemas que he tenido al contar historias de personajes que están vivos o de personajes relevantes, pues nunca, es muy raro que la idea que tú te haces de ellos después de haberles investigado coincida con la idea que sus familiares tienen de ellos. Y entonces siempre he tenido problemas. Desde el pie de Jaipur, porque la madre del protagonista protestó porque yo había contado la verdad. Además, se lo había preguntado a Christoph, que es el protagonista. ¿Quieres que ponga esto? En concreto es que su madre estaba en contra de su matrimonio a pesar de él ser tetrapléjico y estar enamorado de la enfermera que la había cuidado, con quien se casó. Pero se casó en contra de la voluntad de la madre. Era bastante difícil de entender, excepto si te pones en el contexto, era una madre muy católica, de un ambiente provinciano francés muy católico, y lo que le parecía mal es que aquella enfermera fuese divorciada. Bueno, un tinglao. Total, que yo lo publico así en el libro y en efecto la madre pues salta en cólera, escribe al editor, me escribe a mí, quiere paralizar las ediciones, piensa que la he puesto verde y no la he puesto verde, además que tenía la sanción del hijo, ¿no? Ese fue un primer escándalo, pero luego hubo muchos otros. Cuando salió Pasión India, el nieto del Marajá de Kapurthala me puso verde en la prensa también. La verdad es que todo esto me ha ayudado luego a vender muchos libros, porque se crean estas polémicas y bueno, me hacen una campaña de promoción súper fantástica, porque acabé saliendo hasta en el Guardian de Inglaterra con lo de Pasión India, ¿no? Y ahí también monté un escándalo porque no estaba de acuerdo en ciertas cosas que contaba sobre la relación entre Anita Delgado y su abuelo el Marajá de Kapurthala. Pero yo había investigado mucho la historia del Marajá y yo le dije, mira,
te llevo a la biblioteca, a la British Library, donde hice la investigación, ahí pedimos los papeles de Kapurthala, que está todo muy organizado, y ahí verás realmente cómo era tu abuelo. Yo no me lo he inventado, tu abuelo, el Maharaja de Kapurthala. Era un tío formidable, era un tío muy capaz de gobernar, era un tipo muy ducho a la hora de mantener el equilibrio entre las etnias y las religiones en su... Pero era un rey medieval, y además era un rey medieval que es que toda falda que veía iba detrás y dejó embarazada a una camarera del Hotel Savoy de Londres, ¿no? Eso no lo puse en el libro, le dije yo al nieto. No lo puse en el libro para no disminuir a mi personaje principal. Y entonces, bueno, y luego la mayor guerra de todas, el mayor escándalo fue cuando salió Sari Rojo. Ahí le sentó muy mal que yo hubiera contado la infancia italiana de la líder del Partido del Congreso, que ellos asimilan, digamos, a la familia real india, que a ver, real es un eufemismo. Los Gandhi son realeza en la India, y esta mujer se casó en los Gandhi. En la India la tradición es que la mujer pasa a ser familia del marido, pero contar toda la historia de pobreza después de la Segunda Guerra Mundial, de la familia de Sonia Gandhi, como ella nació en un pueblo, hija de un pastor de vacas, es que le sentó a cuerno quemado, porque era como de repente dar la imagen que ella era de baja casta. Era un problema cultural, en realidad, un problema cultural. Ese libro se encontró en medio de un conflicto de culturas que no tenía escapatoria buena, no tenía... Pero bueno, la escapatoria fue formidable porque ahí sí que me hicieron una publicidad bestial, y el libro cuando por fin salió en la India, durante 5 años no pudimos sacarlo, no porque hubiera una interdicción de sacarlo, porque nos amenazaron mucho a mí me amenazaron con llevarme a los tribunales porque había contado esta cosa de la infancia y todo esto, pero nunca lo hicieron porque el libro estaba documentado. Vamos, yo hubiera podido perfectamente decir, mira, esto lo he sacado de aquí, esto está aquí, esto viene de aquí, esto está contado por esta mujer en esta entrevista, está contado por fulano, y había hecho un trabajo de documentación enorme para ese libro, que además contaba 3 generaciones de la familia Nehru, ¿no? Y bueno, pues eso fue otro escándalo, y bueno, al final hice el libro por el que me dieron el Planeta porque ya no quería contar historias de gente que estuviera viva. Digo, bueno, cuento la historia del emperador de Brasil que lleva muerto 200 años y seguro que sus abogados también, ¿no? Y Eso no me me, hace mucha no me van a dar gracia. la brasa. No me van Desde a dar la luego. brasa. Desde luego. Pero, ¿qué características crees que tiene que tener un escritor como tú, que tiene que viajar, que tiene que investigar? ¿Qué es lo que ha hecho que tu literatura funcione tan bien, que tus historias funcionen tan bien y que hayas conseguido la Bueno, información? mira, eso nunca se sabe, porque si lo supieran, todo el mundo sería escritor o sería director de cine. Si supiera cuál es la fórmula que permite... Yo creo que hay una conexión con el lector, una conexión que se hace emocional, y yo lo veo porque recibo constantemente ahora por las redes sociales el cariño de los lectores, y eso es una de las gratificaciones mayores que tiene este trabajo, ¿no? Además, lectores de Hispanoamérica, de todas partes, ¿no? Yo creo que lo que se consigue es esta... Y luego hay otra cosa, que es que mis libros tienen un punto pedagógico, en el sentido de que eh, cuento un mundo, cuento una historia, pero como generalmente son en lugares distintos, en sociedades distintas y a veces muy exóticas, pues tengo que meter a ese lector dentro de esa realidad. Y entonces pues le hago viajar y tengo que explicar muchas cosas sin que se note que estoy explicando. Todo esto muy metido dentro de la narración. Es quizá la mayor dificultad, es el mezclar la información con la narración para que no se note que estás contando todo un mundo, sino que estás contando esto, pero lo cuentas detrás de una historia, ¿no? Lo que te lleva es la historia. Eso siempre es difícil hacerlo. Es un trabajo que a veces comparo con hacer un mosaico o una composición, un tapiz, ¿sabes? Todas las piezas tienen que caer en su sitio, todo tiene que estar para que el conjunto tenga sentido. Pero yo creo que el secreto es la conexión con el público, y a veces se consigue, a veces no se consigue tanto. Y eso no hay nadie que tenga la clave, porque el que la tenga la clave sería hipermillonario, vamos, porque acertaría siempre. Y lo bueno de este trabajo, como el cine o como todas las
empresas artísticas es que nunca sabes si va a funcionar. Nadie sabe, nadie conoce el gusto del público, nadie. Piensa, hay cosas que jamás... ¿Quién iba a pensar que El infinito en un junco iba a ser el éxito que es ahora? No, un ensayo, ¿sabes? Una cosa, es maravilloso cuando lo lees, yo lo entiendo que lo sea, pero a priori, ¿sabes? O libros que se cree que van a funcionar maravillosamente bien y que luego pinchan. Nadie tiene esa clave, ni los editores ni los autores. Es todo un poco vas a tientas. Es verdad que tu documentación, yo creo que implica que eres una persona muy empática y con la mente extraordinariamente abierta para poderte meter en tantos mundos diferentes, en tantas épocas. Entender a los personajes de época también es complicado. Sí, pero yo creo que eso lo da... Mira, gracias a Dios he podido hacer libros con tiempo. No hay nada peor que tener prisa o que te metan prisa, porque esto tiene que decantarse. La información tarda en decantarse. La información tarda en sedimentarse, pero mucho. Y si tú tienes prisa, es posible que acabes haciéndolo mal o por lo menos no haciéndolo todo lo bien que deberías haberlo hecho. Es fundamental para poder meterte en esos personajes, para poder meterte en la piel de Pedro I o en la piel de Sonia Gandhi o en la piel de Anita Delgado, tienes que realmente hacer un trabajo de investigación y de lectura muy largo y luego el propio cuerpo te pide cuándo empezar a escribir. No es algo que puedas ni siquiera adelantar, porque si lo adelantas no funciona si no estás listo. Es el propio cuerpo que dice, bueno, es que te lo pide. Ya llega el momento en que tienes la historia, el personaje, lo tienes todo tan mascado en la cabeza que de repente pues hay esa necesidad de plasmarlo. Y cada vez que yo he intentado forzar ese momento, he fracasado. No se puede forzar. Todo tiene que tener... Entonces, claro, hacer este tipo de libro basado en una investigación grande, basado en viajes, porque esto es como una empresa, tienes que hacerte un presupuesto al principio. Yo cuando hice el Sari Rojo decidí instalarme en la India, alquilar un apartamento, tuve que contratar un conductor que me llevase por ahí, porque un intérprete, luego viajes dentro de la India, era todo una empresa. Y, y es la única manera en que eso también salga. Si no lo haces así, si no pones todos los medios, no te funciona. Yo entiendo que es, como tú decías, es un privilegio poder hacerlo, porque entre eso y estar 6 meses en tu casa sin salir y haces un libro, pues hay una gran diferencia, ¿no? Pero vamos, que la literatura cabe todo, cabe la literatura intimista y cabe este tipo de historias que yo hago. Uh-huh. Hemos hablado del cine, de las series. Tú también has sido productor y viviste 5 años, creo, en Hollywood, trabajando como Sí, guionista y como sí, productor. sí, yo en un momento dado quise hacer cine, pero estoy tan contento de no haber seguido por esa vía, porque es tremendo. Esas reuniones con gente que habla de millones y millones de dólares o de euros y que luego no tienen para comer, tienes que invitarles tú a comer. Esa cosa siempre de vivir pendiente de los demás, porque una película cuesta tanto dinero que siempre dependes de los demás. Un libro, en el fondo, solo dependes de tu editora que ves una vez cada 3 años y la inversión es mucho menor, entonces eres más libre. Yo cuando salí de Hollywood y me dediqué a escribir, además en mi idioma, en español, sentí una libertad y una satisfacción enorme que, que no he sentido en haciendo guiones de cine. Los guiones de cine, si no se invierte una cantidad enorme en hacer una película, no sirven para nada. Es que no los lee nadie. En cambio, una novela siempre siempre tiene una salida más fácil, ¿no? Y sobre todo que tú escribes una novela, a lo mejor 3 folios al día, y son tuyos. No te va a decir nadie, oye, esto cámbialo, modifícalo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? En cambio, si vas con un guión de cine, como me pasó cuando vendí una historia a Ridley Scott, era terrible, porque iba con uno, oye, ¿por qué no le cambias el sexo del protagonista? Haces una historia de amor y que haya más... Es tremendo.
el cine es divertido por la cosa de que trabajan todos en grupo, pero también eso, el precio de eso es muy alto porque también para que se pueda hacer una película necesitas tanta aprobación de tanta gente que a mí me parece, vamos, yo los veo como héroes, mis amigos que están en el cine. ¿Cómo aguantan eso? No lo entiendo. Decía Linda Seger que ella escribió un libro, ¿no?, que se llama Cómo convertir un buen guión en un guión excelente, y ella decía que a veces veíamos películas que decíamos, eso lo podría hacer yo mejor. Y ella decía que el mérito de eso era que después de haber pasado tu guión por tantas manos, aún quedara algo que fuera digno de ser rodado, ¿no?, que fuera mínimamente interesante. Es lo contrario de la libertad. Es lo contrario no sé, a mí me pareció, a mí el cine, francamente, o sea, me encanta, pero no me gusta trabajar en el cine, porque se pierde muchísimo tiempo, y estás siempre pendiente de los demás. Entonces eso hace que mucha gente esté deprimida, porque claro, no son dueños de su destino en ningún momento, que si tiene que estar esperando que Netflix les llame, y si no es Netflix, HBO, y si no es Televisión Española, siempre hay alguien que tiene que estar llamando, siempre. Y en Estados Unidos todo el mundo pasa la vida esperando que llame su agente. Y cuando llama a su agente van de cosas así de placer, y luego, bueno, pues dura lo que dure. Está siempre pendiente de esa vida me parece horrorosa. Y la he conocido muy bien, de hecho la he retratado en el libro Mi pecado, yo creo que con bastante exactitud, porque Hollywood siempre ha sido así. Y está lleno de soñadores que se quedan ahí pensando que les va a tocar el turno del éxito como les ha tocado a 2 de entre 10 millones. Entonces, bueno, es una gran trampa. Escribes sobre personajes históricos, bueno, algunos todavía siguen vivos, ¿no?, pero en general escribes sobre momentos del pasado. ¿Te ves escribiendo, no sé, sobre España, momento actual? ¿Qué hay de interesante de contar en el momento actual, en este país que no acaba de hacerse? Es como una especie de plato que no acaba nunca de encontrar el punto de cocción, ¿no? Todavía no se ponen de acuerdo en hacer una ley de educación. Pero eso es el síntoma de que como nación, pues no hemos llegado ¿sabes? A la madurez. Sí, de alguna manera estamos heredando problemas históricos muy, muy, muy graves, muy grandes. Sí. La guerra civil ha sido lo más horrible que ha podido pasarle a un país, siempre, siempre horroroso. Bueno, el caso es que yo en la actualidad no encuentro ninguna, ojalá la encontrase, ¿sabes? Una historia que de alguna manera me llenase, no sé, me inspirase. No encuentro inspiración en el momento actual. Ahora, a lo mejor es que no he mirado bien también, ¿eh? Yo creo que en realidad eres un soñador, ¿no? Y te gusta ese punto exótico de viaje en todos los sentidos. Sí, porque yo me escapo con mis libros. Yo vivo mi realidad cotidiana y la de mis libros, la de mis personajes. Entonces, pues si son en lugares exóticos que me gusta descubrir, pues el viaje se disfruta con una intensidad aún mayor, ¿no? Pues es verdad eso, yo soy un soñador. Bueno, pues con esto nos quedamos, Javier. Ha sido un placer hablar contigo, de verdad. Gracias por compartir con nosotros tantas experiencias y tantos libros apasionantes. Nada, Ana, ha sido un placer, el placer es mío. Muchas gracias. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero próximamente en un nuevo capítulo de Un Día de Libros.